La capitana Lisa Morgan estaba en el puente del USS Defender, respirando lenta y profundamente para calmar su corazón acelerado. Se suponía que hoy sería el momento más grande de la humanidad. El primer contacto oficial con la Unión Galáctica. 7 especies alienígenas habían enviado representantes para reunirse con los líderes de la Tierra, y el peso de representar a toda la humanidad oprimía sus hombros. Capitana, la lanzadera Brexian se acerca a nuestra bahía de acoplamiento, informó la oficial de comunicaciones Olivia Patterson. Lisa asintió. Todo el personal superior al área de bienvenida. Hagamos historia. La tripulación del Defender se había entrenado para este momento durante meses. Habían estudiado la limitada información proporcionada por la Unión sobre los protocolos diplomáticos adecuados. Habían practicado saludos en varios idiomas alienígenas. Incluso habían modificado la atmósfera de la nave en las salas de reuniones para adaptarse a las necesidades respiratorias de los visitantes. El negociador jefe, John Miller, se unió a Lisa en el pasillo. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y preocupación. Recuerda, dijo en voz baja, nada de movimientos bruscos. Los Brexians, en especial, son sensibles a los gestos rápidos. He memorizado todos los informes, John, respondió Lisa con una leve sonrisa. Estaremos bien. Llegaron al área de bienvenida, donde esperaba una pequeña delegación de los mejores diplomáticos y científicos de la Tierra. El ciclo de la esclusa de aire se completó con un suave siseo y la puerta se abrió. Los alienígenas que entraron no se parecían en nada a lo que los humanos esperaban, a pesar de toda su preparación. El embajador Brexian medía casi 2,5 metros de altura, con escamas iridiscentes que cubrían un cuerpo esbelto. 4 brazos se extendían desde su torso, cada uno terminando en manos con 7 largos dedos. Sus ojos, 5 en total, parpadeaban de forma independiente por todo su rostro. Detrás del Brexian venían representantes de las otras especies, los Ictol, parecidos a insectos, los seres de nubes amorfas llamados caminantes de la niebla, y otros 4 que se movían de maneras que a los ojos de Lisa les costaba seguir. Lisa dio un paso adelante, tal como había practicado, y extendió su mano lentamente. En nombre de la humanidad y la Tierra, les damos la bienvenida a nuestro sistema solar. Las escamas del embajador Brexian se ondularon en lo que los humanos aprenderían más tarde que era una señal de alarma extrema. Sus 5 ojos se centraron en la mano extendida de Lisa, y emitió un sonido agudo que los traductores no pudieron procesar. En cuestión de segundos, la delegación alienígena retrocedió. Los brazos superiores del Brexian buscaron algo a su costado, un dispositivo que comenzó a parpadear rápidamente. ¿Qué está pasando?, susurró John, con su sonrisa diplomática congelada en el rostro. Olivia Patterson dio un paso al frente, su dispositivo traductor trabajando frenéticamente. Creo que ven el gesto de la mano como una amenaza. Intentó hablar directamente con los alienígenas, pero el daño ya estaba hecho. El embajador Brexian emitió una serie de chasquidos que el traductor finalmente procesó. Postura agresiva. Alerta de seguridad. La reunión se deterioró rápidamente. A pesar de los intentos de explicar el malentendido cultural, los alienígenas se retiraron a su lanzadera, dejando atrás solo un pequeño dispositivo de comunicación. Horas después, la delegación de la Tierra se reunió en la sala de conferencias del USS Defender. El ambiente era sombrío mientras analizaban lo que había salido mal. El apretón de manos, explicó Olivia, después de haber analizado las bases de datos culturales proporcionadas por la Unión antes del contacto. Aparentemente, se considera una muestra de desafío entre las especies depredadoras de la galaxia. Extender tu extremidad dominante hacia alguien demuestra disposición para atacar. El almirante Frank Cooper, que había llegado de la Tierra poco después de la fallida reunión, tenía una expresión severa. Eso es ridículo. ¿Cómo se suponía que íbamos a saber eso? Asumieron que lo sabíamos, dijo John en voz baja. La Unión Galáctica nos ha estado observando durante décadas. Esperaban que hubiéramos estudiado sus costumbres antes de solicitar una reunión. Pero no la solicitamos nosotros, señaló Lisa. Ellos nos contactaron. Olivia asintió.
He estado analizando sus mensajes con más cuidado. Ven nuestro progreso tecnológico como algo alarmante. La mayoría de las especies tardan miles de años en pasar del vuelo básico a los viajes espaciales. Nosotros lo hicimos en menos de un siglo. El dispositivo de comunicación dejado por los alienígenas se activó de repente, proyectando una imagen holográfica del embajador Brexian. Su voz llegó, traducida al español. Humanos de la Tierra. La Unión Galáctica ha clasificado a su especie como categoría 7. Peligrosa, impredecible y que requiere contención. Su rápido avance tecnológico, combinado con sus instintos biológicos agresivos, presenta un riesgo inaceptable para la estabilidad galáctica. El mensaje continuó, describiendo términos que equivalían a la rendición de la Tierra. La Unión exigía el control de los activos militares de la Tierra, la supervisión del desarrollo tecnológico y la restricción de los viajes espaciales humanos más allá de su sistema solar. Esperamos su cumplimiento en el plazo de una rotación terrestre. No aceptar estos términos resultará en procedimientos de contención inmediatos. El holograma desapareció, dejando a los humanos en un silencio atónito. El almirante Cooper fue el primero en hablar, con voz dura. Nos tienen miedo, no por un apretón de manos, sino porque avanzamos demasiado rápido para su comodidad. No podemos aceptar estos términos, dijo Lisa. Sería el fin de la independencia humana. El oficial científico Ben Ward, que había estado analizando las lecturas tomadas durante la breve reunión, levantó la vista de su tableta. Su tecnología está al menos 300 años por delante de la nuestra. Su lanzadera más pequeña probablemente podría destruir esta nave por completo. ¿Qué opción tenemos?, preguntó uno de los diplomáticos. El almirante Cooper se puso de pie. Su decisión estaba tomada. Lucharemos. La humanidad no llegó tan lejos para ser esclavizada porque a unos alienígenas les parece que nos desarrollamos demasiado rápido. Pero oíste a Ben, argumentó John. Nos llevan siglos de ventaja tecnológica. Y aún así tienen miedo, señaló Olivia. Eso es revelador. Lisa estudió las pantallas tácticas que mostraban las naves alienígenas, posicionadas en el borde del espacio terrestre. Esperaban que nos rindiéramos sin más. No entienden a los humanos en absoluto. ¿Verdad? No, dijo Cooper. Y esa podría ser nuestra única ventaja. En cuestión de horas, el gobierno unificado de la Tierra fue informado. Se convocaron sesiones de emergencia en todo el mundo. Se movilizaron los activos militares. Se llamó a la acción a científicos e ingenieros. El plazo de la Unión llegó y pasó. El almirante Cooper transmitió la respuesta de la humanidad. La Tierra declina respetuosamente sus términos y propone negociaciones diplomáticas adecuadas sin amenazas. Deseamos la paz, pero no renunciaremos a nuestra independencia. La respuesta fue inmediata. Las naves de la Unión se movieron a posiciones agresivas alrededor de la Tierra. Lo que debería haber sido la bienvenida de la humanidad a una comunidad galáctica estaba a punto de convertirse en el primer día de la guerra. En el puente del USS Defender, la capitana Lisa Morgan observaba cómo las naves alienígenas se acercaban en la pantalla táctica. Las probabilidades eran imposibles. Las fuerzas de la Tierra no podían esperar ganar contra una tecnología tan avanzada. Todas las estaciones reportan estar listas, capitana, dijo su primer oficial. Lisa asintió. Envíen la orden a todas las fuerzas de la Tierra. El plan, Mula Terca, está en efecto. Era el nombre en clave de la desesperada primera estrategia de la humanidad. No ganar, sino simplemente sobrevivir lo suficiente para aprender y adaptarse. La Unión esperaba una rendición rápida al enfrentarse a una fuerza abrumadora. Estaban a punto de aprender que los humanos no siguen las expectativas. Creen que esto terminará en días, dijo el almirante Cooper desde su puesto de mando en la Tierra. Demostrémosles lo equivocados que están. Los primeros disparos de la Guerra Galáctica se produjeron 3 horas después. Lo que la Unión había planeado como una simple operación de contención se extendería hasta convertirse en el conflicto más costoso de la historia galáctica. Todo porque no lograron entender un aspecto crítico de la naturaleza humana, la pura terquedad.
Habían pasado 6 meses desde los primeros disparos de la guerra. Lo que la Unión Galáctica había planeado como una rápida operación de una semana para someter a los humanos se había convertido en un conflicto agotador que desconcertaba a los comandantes más experimentados de la Unión. El comandante de la Colmena Mayoi, al mando de las fuerzas de la Unión, miraba la pantalla holográfica del sistema solar de la Tierra. Puntos rojos mostraban naves y bases de la Unión. Puntos azules representaban a las fuerzas humanas. Había muchos más puntos rojos que azules. Sin embargo, de alguna manera, los azules seguían multiplicándose cuando deberían haber estado desapareciendo. «Expliquen esto», exigió el comandante de la colmena a sus asesores. Su voz era una serie de chasquidos y silbidos que el dispositivo de traducción convertía a un lenguaje comprensible. ¿Por qué el séptimo planeta aún no está asegurado? Un oficial táctico se acercó con cautela. Los humanos han desarrollado un nuevo método para detectar nuestras naves camufladas. Perdimos 3 naves de exploración cerca del gigante gaseoso ayer. En la Tierra, en una instalación oculta en las profundidades de las montañas rocosas, la ingeniera Samantha Wright estaba encorvada sobre un panel de control de satélite meteorológico modificado. Las ojeras bajo sus ojos demostraban que no había dormido en días. «Está funcionando», susurró mientras los datos fluían por su pantalla. El sistema de detección de metano puede encontrar sus naves camufladas cuando pasan por la atmósfera superior de Saturno. El general Paul Fletcher miró por encima de su hombro. «¿Cómo descubriste esto?» Samantha se frotó los ojos cansados. Su tecnología de camuflaje desvía la luz, pero no puede evitar el desplazamiento de gases. Las naves todavía tienen que apartar moléculas para moverse por el espacio. El general asintió lentamente. Así que nuestros sensores normales no pueden verlas, pero aún dejan un rastro en las nubes de gas, terminó Samantha. Como ver huellas en la nieve cuando no puedes ver a la persona que las hace. Al otro lado del sistema solar, el teniente Daniel García lideraba un pequeño equipo de cazas en lo que parecían ser naves mineras ordinarias. Se acercaron a un convoy de suministros de la Unión cerca de Marte, sus naves disfrazadas de operaciones rutinarias de minería de asteroides. «Esperen hasta que estén en posición», dijo Daniel a su equipo por el canal seguro. «Recuerden, golpeen primero los contenedores de combustible y luego dispérsense. No intenten ser héroes». Las naves de la Unión nunca vieron venir el ataque. Naves humanas que sus escáneres habían identificado como inofensivas lanzaron de repente misiles desde compartimentos ocultos. Las naves de suministro estallaron en una serie de explosiones antes de que las naves de escolta pudieran responder. Para cuando lo hicieron, las naves humanas se habían dispersado en diferentes direcciones, mezclándose de nuevo con las miles de pequeñas naves que se movían por el cinturón de asteroides. En el centro de mando de la Unión en Phobos, una de las lunas de Marte, los oficiales alienígenas revisaban las grabaciones del ataque. «Están usando tácticas de sus conflictos históricos», señaló un oficial. «He estado estudiando su historia militar. Los humanos llaman a esto guerra de guerrillas. La usaron entre ellos durante siglos». El comandante superior hizo un gesto despectivo con 3 de sus extremidades. «Las tácticas primitivas no deberían funcionar contra nuestra tecnología». «Sin embargo, lo hacen», dijo el oficial subalterno en voz baja. «Se adaptan más rápido de lo que predicen nuestras simulaciones». De vuelta en la Tierra, la mayor Kate Barnes estaba en el centro de mando de la base de defensa lunar. La cúpula sobre ella mostraba la Tierra a lo lejos, hermosa y azul, con destellos visibles de batallas orbitales que iluminaban el lado nocturno. «Fuerzas de la Unión aproximándose desde el sector 5», informó un joven oficial, 5 naves grandes y al menos 20 cazas. Kate asintió con calma. «Esperen a que crucen la línea». La línea era invisible, el punto en el que las naves de la Unión estarían completamente comprometidas en su ataque y no podrían cambiar de rumbo rápidamente. Los humanos habían aprendido, a través de amargas experiencias, que las naves de la Unión tenían una vulnerabilidad durante las aproximaciones a alta velocidad. «Han cruzado», dijo el oficial. «Lancen contramedidas», ordenó Kate. Desde silos ocultos por toda la superficie lunar,
cientos de pequeños objetos reflectantes se dispararon al espacio. No eran armas, solo piezas de metal especialmente tratado que se dispersaron formando una nube. Cuando las naves de la Unión golpearon esta nube a alta velocidad, sus avanzados sistemas de sensores se vieron abrumados con lecturas falsas. Sus sistemas de puntería automatizados intentaron fijar cada superficie reflectante, sobrecargando sus computadoras. En ese breve momento de confusión, los verdaderos cañones de defensa lunar abrieron fuego. 3 naves de la Unión explotaron. Las otras se retiraron. Su ataque fue desbaratado. Volverán, dijo Kate. Pero hemos comprado unas horas más. En órbita alrededor de la Tierra, la flota principal de la Unión se sentía cada vez más frustrada. 6 meses después del inicio de la campaña, esperaban que la Tierra estuviera bajo control total. En cambio, la resistencia se fortalecía cada día. La Unión había logrado destruir la principal red de comunicaciones de la Tierra en la primera semana de combates. Asumieron que esto paralizaría la coordinación humana. Estaban equivocados. En una pequeña casa en una zona rural de Idaho, un anciano llamado Bill Hudson ajustaba los diales de un antiguo equipo de radio. La estática llenó la habitación antes de dar paso a una voz. Colibrí a nido del águila, entrega de suministros confirmada en el sector 14. Bill anotó el mensaje y se lo pasó a una adolescente que inmediatamente se subió a una bicicleta y se alejó. Las fuerzas de la Unión no podían rastrear ni bloquear eficazmente estas viejas señales de radio, especialmente cuando los humanos cambiaban constantemente de frecuencia y usaban mensajes codificados. En toda la Tierra, una red de radioaficionados mantenía comunicaciones que los alienígenas no podían monitorear ni controlar. Los mensajes pasaban de persona a persona, a veces por radio, a veces a mano, creando una red de resistencia global que desconcertaba a los invasores tecnológicamente superiores. En una nave de la Unión capturada, ahora utilizada como nave de mando humana, el almirante Frank Cooper se reunió con sus oficiales superiores. Su psicología es diferente a la nuestra, explicó la doctora Lindsay Hall, que había estado estudiando al personal de la Unión capturado. Esperan decisiones racionales basadas en los recursos disponibles y las probabilidades de éxito, y rendirse cuando esas probabilidades son imposibles. Cooper asintió. Exacto. La doctora Hall continuó. El concepto de luchar a pesar de una derrota segura no tiene sentido lógico para ellos. Literalmente, no pueden comprender por qué no nos hemos rendido. Bien, dijo Cooper sombríamente. La confusión lleva a cometer errores. Mientras tanto, en una de las lunas de Júpiter, se estaba estableciendo una base humana secreta. Científicos e ingenieros trabajaban día y noche para adaptar la tecnología capturada de la Unión. Sus escudos operan en frecuencias que nunca consideramos, explicó el ingeniero Peter Kim mientras mostraba a un equipo cómo modificar las armas humanas. Si ajustamos nuestras frecuencias láser en solo un 0.03%, podemos penetrar sus defensas con mayor eficacia. Este patrón se repetía en todo el sistema solar. Los humanos estudiaban cada batalla, aprendían de cada encuentro, adaptaban sus tácticas a diario. Las fuerzas de la Unión, diseñadas para victorias rápidas y abrumadoras, se encontraron sin preparación para un enemigo que se fortalecía con la derrota en lugar de rendirse. El comandante de la colmena envió un mensaje urgente al Consejo de la Unión Galáctica. Operación de contención humana experimentando dificultades imprevistas. Se solicitan recursos adicionales y revisión del cronograma. Proyección actual para el control total del sistema, desconocida. El Consejo quedó conmocionado. Ninguna especie en la historia galáctica registrada había durado más de un mes contra una flota de contención completa de la Unión. Los humanos habían resistido 6 meses y no mostraban signos de rendición. Mientras la Unión debatía enviar refuerzos, los humanos se preparaban para la larga lucha que tenían por delante. No necesitaban ganar todas las batallas. Solo necesitaban seguir adelante, sobrevivir a un enemigo que no podía entender su negativa a aceptar la derrota. No tenemos su tecnología, dijo la capitana Lisa Morgan a su tripulación mientras se preparaban para otra peligrosa misión.
Pero tenemos algo que ellos no entienden y no pueden contrarrestar. ¿Qué es eso, capitana?, preguntó un joven miembro de la tripulación. Lisa sonrió levemente. Terquedad. Pura terquedad humana. Un año después del inicio de la guerra, la Tierra estaba parcialmente ocupada por las fuerzas de la Unión. Las principales ciudades del mundo habían caído bajo control alienígena. Los comandantes de la Unión esperaban que este fuera el principio del fin para la resistencia humana. Estaban equivocados. En lugar de rendirse, como se suponía que debía hacer una especie cuando sus principales centros de población eran capturados, los humanos se dispersaron. Se trasladaron a montañas, desiertos, islas remotas y al vasto vacío del espacio. Dondequiera que iban, seguían luchando. Ryan Carter había sido un piloto de carga civil antes de la guerra. Ahora comandaba una flota de 30 naves mineras reconvertidas. Sus naves parecían transportadores de rocas ordinarios, pero cada una llevaba armas y pequeños cazas ocultos dentro de proyectiles de asteroides huecos. Ryan estaba en el puente de su nave insignia, el Mula Terca, nombrada así por la estrategia de la resistencia humana. Su tripulación era una mezcla de exmineros, personal militar y gente común que se negaba a rendirse. Patrulla de la Unión aproximándose por Venus, informó su oficial de sensores. 3 naves de guerra y un transporte de suministros. Ryan asintió. Patrón de emboscada estándar. Suelten los cazas una vez que estemos en posición. La heterogénea flota de naves mineras se movía lentamente, pareciendo ser solo otro grupo de naves civiles. Los escáneres de la Unión las mostraron como objetivos no militares. Cuando la patrulla de la Unión pasó dentro del alcance de ataque, los paneles de las naves mineras se abrieron. Pequeños y rápidos cazas salieron disparados de bahías ocultas. Atacaron rápidamente, apuntando al transporte de suministros. Primero, como de costumbre, los humanos habían aprendido que perturbar las líneas de suministro de la Unión era más efectivo que atacar directamente sus naves de guerra. La patrulla de la Unión se apresuró a responder, pero los cazas humanos ya se estaban retirando, regresando a sus naves nodrizas, que rápidamente se mezclaron de nuevo con los cientos de naves civiles que se movían por el sistema solar. En un laboratorio oculto bajo la selva amazónica, el Dr. Alan Murphy examinaba muestras de sangre a través de un microscopio. A su alrededor, otros científicos trabajaban con armas biológicas capturadas de la Unión. Es fascinante, le dijo a su colega. Sus bioarmas están diseñadas para atacar estructuras proteicas específicas comunes en la mayoría de las especies galácticas. Pero los humanos son diferentes. Su colega levantó la vista de su propio trabajo. ¿Diferentes cómo? Nuestras dietas, explicó Alan, específicamente ciertos compuestos presentes en el ajo, el café y el chocolate, crean proteínas en nuestros cuerpos que las armas de la Unión no pueden reconocer. Uno de los oficiales militares que supervisaba el laboratorio preguntó, ¿está diciendo que el chocolate nos protege de las bioarmas alienígenas? Alan sonrió levemente. En cierto modo, sí. Nuestra dieta única hace que sus ataques biológicos estándar sean menos efectivos. Necesitarían rediseñar completamente sus armas para atacar específicamente a los humanos. Esta información se compartió rápidamente a través de la red de resistencia humana. Pronto, los soldados de la Unión en toda la Tierra notaron que los humanos consumían deliberadamente más de estos alimentos. Los psicólogos de la Unión malinterpretaron esto como una especie de ritual religioso en lugar de una medida de defensa práctica. En la luna marciana Phobos, ahora una importante base de la Unión, un comandante alienígena llamado Vestor revisaba los últimos informes de las operaciones en la Tierra. Sus escamas habían perdido su brillo saludable después de meses de frustrantes combates contra los humanos. Otro escuadrón ha solicitado el traslado fuera del servicio en la Tierra, informó su ayudante. Vestor emitió un chasquido de molestia. Es el 4º esta semana. ¿Qué razón dan? La misma que los otros, comandante. Afirman que los humanos son inquietantes. Era cierto. Los soldados de la Unión solicitaban cada vez más ser reasignados fuera de las zonas de combate de la Tierra. A diferencia de otras especies que la Unión había conquistado, los humanos no seguían patrones predecibles.
Usaban armas primitivas junto con tecnología avanzada. Luchaban sin tener en cuenta su propia seguridad. Sonreían incluso cuando eran capturados. Una psicóloga de la Unión había escrito en su informe: los prisioneros humanos mantienen la esperanza a pesar de no tener ninguna razón lógica para ello. Cuando se les dice que su situación es desesperada, a menudo se ríen. No podemos quebrar su espíritu porque se niegan a aceptar la realidad. En órbita alrededor de Neptuno, la comandante Nicole Davis flotaba en un traje espacial, examinando los escombros de una nave de guerra de la Unión derribada. Su pequeño equipo recogía piezas de la nave alienígena para su estudio. «Miren esto», llamó a su equipo por la radio. «Sus generadores de escudo tienen un patrón cíclico». Señaló una pieza de tecnología parcialmente intacta. El equipo la extrajo con cuidado y la llevó a bordo de su pequeña nave sigilosa. De vuelta en su base oculta en una de las lunas de Neptuno, Nicole explicó su descubrimiento al equipo de ingeniería. Sus escudos se desactivan durante 0.3 segundos cada 30 minutos para liberar el calor acumulado. Es una ventana de tiempo tan corta que asumieron que nadie podría explotarla. Pero ahora podemos, dijo el ingeniero jefe, que ya trabajaba en cómo modificar las armas humanas para aprovechar este fallo. Así es como luchaban los humanos, encontrando cada pequeña debilidad, compartiendo información rápidamente y adaptándose más rápido de lo que la Unión podía contrarrestar. Ninguna ventaja era demasiado pequeña para ser utilizada. En los campos de prisioneros de la Unión en toda la Tierra, los humanos capturados confundían aún más a sus captores. En lugar de desmoralizarse, los humanos se organizaban dentro de los campos. Crearon sistemas de comunicación ocultos, compartieron alimentos y medicinas, e incluso mantuvieron su extraño sentido del humor. Un guardia de la Unión informó a su superior: los humanos en el bloque se crearon un juego en el que fingen ser soldados de la Unión. Imitan nuestros movimientos y exageran nuestros rasgos. Otros humanos observan y hacen un ruido que llaman risa. No podemos entender el propósito de esta actividad. Lo que la Unión no podía entender era que el humor mantenía viva la esperanza. La burla era una forma de resistencia. Los humanos estaban diciendo: no nos han quebrado. Nunca lo harán. Después de 18 meses de guerra, el Consejo de la Unión se reunió en sesión de emergencia lejos de la Tierra. Los informes de la operación de contención humana eran alarmantes. El 34% de nuestra fuerza de invasión inicial ha sido destruida o inutilizada, informó el coordinador militar. La resistencia humana se fortalece cada día en lugar de debilitarse. ¿Cómo es esto posible?, exigió un miembro del Consejo. Tienen tecnología primitiva. Deberían haberse rendido o haber sido exterminados ya. Ellos, el coordinador dudó. No luchan como ninguna especie que hayamos encontrado. Cuando destruimos sus naves, construyen más con chatarra. Cuando tomamos sus ciudades, luchan desde la naturaleza. Cuando cortamos sus comunicaciones, crean nuevas que no podemos rastrear. El Consejo debatió enviar aún más fuerzas a la Tierra, pero otros miembros se opusieron. La guerra ya estaba consumiendo recursos a un ritmo alarmante. Algunos comenzaron a cuestionar si contener a los humanos valía el costo. Mientras tanto, en un búnker oculto bajo lo que una vez fue Chicago, los líderes gubernamentales restantes de la Tierra se reunieron para discutir los últimos acontecimientos. La Unión se está desesperando, informó la general Susan Hayes. Sus ataques son cada vez menos coordinados. Más de sus naves se retiran después de breves enfrentamientos. Esperaban que nos rindiéramos, dijo el presidente Jack Howard. Todavía no entienden a los humanos. Lo que no entienden, agregó el almirante Cooper, que se había unido por un enlace de video seguro, es que cada vez que nos derriban, aprendemos algo nuevo sobre ellos. Cada derrota nos enseña a luchar mejor contra ellos. Un mensajero llegó con noticias de la división científica. El equipo del Dr. Murphy ha realizado ingeniería inversa a un dispositivo de comunicación de la Unión. Ahora podemos escuchar sus transmisiones de mando. La sala se llenó de sonrisas cansadas. Era otra pequeña victoria, otro paso adelante. La humanidad continuó luchando, no porque creyeran que podían ganar por la fuerza directa,
sino porque se negaban a aceptar que perder era inevitable. A medida que se acercaba el tercer año de guerra, un nuevo acontecimiento cambiaría el equilibrio de formas inesperadas. Pero por ahora, los humanos continuaban su resistencia dispersa, unidos solo por su terca negativa a rendirse. Cuando la guerra entró en su tercer año, algo inesperado sucedió. Empezaron a formarse grietas dentro de la propia Unión Galáctica. Algunas especies miembros comenzaron a cuestionar la sensatez de continuar el costoso conflicto contra los humanos. Los Turans, una especie conocida por mantenerse neutral en los conflictos de la Unión, enviaron un mensaje secreto al gobierno oculto de la Tierra. Solicitaron una reunión privada lejos de la detección de la Unión. El diplomático Eric Rodríguez estaba sentado nerviosamente en una pequeña nave en el punto de encuentro acordado cerca de Plutón. Su nave no mostraba luces y tenía una codificación especial para evitar la detección. Se había ofrecido como voluntario para esta peligrosa misión porque creía que cualquier oportunidad de paz valía el riesgo. Una nave elegante apareció de repente, como si se materializara desde la oscuridad del espacio. No se parecía a ninguna nave de la Unión que los humanos hubieran encontrado antes. Igualó la velocidad con la nave de Eric y extendió un tubo de acoplamiento. Eric atravesó la esclusa para encontrarse con el primer rostro alienígena amistoso que los humanos habían visto desde el comienzo de la guerra. El embajador Catal de los Turans tenía 4 ojos y una piel que cambiaba de color como la de un pulpo terrestre. A pesar de la apariencia alienígena, el gesto que hizo Catal fue inconfundible, una leve reverencia de respeto. «Gracias por venir», dijo Catal a través de un dispositivo de traducción. Muchos en la galaxia observan su lucha con gran interés. Eric se sorprendió. «Pensé que toda la Unión estaba unida contra nosotros». La piel de Catal se onduló con patrones azules que Eric aprendería más tarde que indicaban diversión. La Unión proclama unidad, pero la realidad es más compleja. Varias especies han sido sistemáticamente oprimidas durante siglos. Durante las siguientes horas, Eric conoció la verdad sobre la Unión Galáctica. No era la Federación Pacífica que los humanos habían imaginado. Las 7 especies fundadoras originales habían tomado gradualmente el control, relegando a los nuevos miembros a roles subordinados. La Tierra no fue el primer mundo en ser etiquetado como peligroso y objetivo de contención, solo el primero en resistir con éxito durante tanto tiempo. La terca resistencia de su pueblo ha inspirado a muchos dentro de la Unión, explicó Catal. Comunicaciones secretas difunden noticias de las victorias humanas. Algunos comienzan a esperar que el poder de la Unión pueda ser desafiado. Eric regresó a la Tierra con esta información vital y algo aún más valioso: datos técnicos proporcionados por los Turans. Los datos incluían debilidades en las naves de la Unión y detalles sobre su estructura de mando. En una nave hospital de la Unión que orbitaba Marte, se desarrollaba una situación inusual. El general de la Unión, Jason Powell, había resultado gravemente herido en una emboscada de las fuerzas humanas. Su nave se estrelló en una zona remota y esperaba morir allí. En cambio, un grupo de combatientes de la resistencia humana lo encontró. Para su sorpresa, trataron sus heridas y lo mantuvieron con vida hasta que se pudo organizar un intercambio de prisioneros. Ahora, de vuelta con las fuerzas de la Unión, no podía olvidar la experiencia. «Tenían todas las razones para dejarme morir», le dijo al oficial médico de la Unión que lo examinaba. «He ordenado ataques que mataron a miles de su gente. Sin embargo, usaron sus limitados suministros médicos para salvarme». El oficial médico hizo un gesto despectivo. «Los humanos son irracionales. Su comportamiento no puede predecirse con modelos lógicos». «Quizás», dijo Jason en voz baja, «nuestros modelos estén equivocados». Esa noche, Jason accedió a los informes de batalla de la Unión con nuevos ojos. Empezó a notar patrones que había pasado por alto antes. Los humanos no solo estaban contraatacando al azar. Estaban evitando deliberadamente las bajas civiles entre las fuerzas de la Unión cuando era posible. Sus objetivos principales eran siempre los activos militares y las líneas de suministro, no los centros de población.
Esto contradecía todo lo que el liderazgo de la Unión les había dicho a sus fuerzas sobre que los humanos eran salvajes peligrosos y violentos que debían ser contenidos por el bien de la galaxia. En un puesto de avanzada de la Unión capturado cerca de Saturno, un pequeño equipo de científicos humanos trabajaba frenéticamente para entender la tecnología alienígena. La doctora Linda Evans había hecho un descubrimiento importante sobre los sistemas de comunicación de la Unión. Usan entrelazamiento cuántico para una comunicación instantánea a cualquier distancia, explicó a los oficiales militares que observaban su demostración. Así es como coordinan sus fuerzas de manera tan efectiva, sin importar cuán lejos estén. ¿Podemos interrumpirlo?, preguntó el coronel Steve Morris. Linda negó con la cabeza. No, pero podemos escucharlos y, tal vez, sonrió levemente, podamos responderles. En cuestión de semanas, las fuerzas humanas comenzaron una nueva táctica. Usando la tecnología de comunicación capturada, enviaron mensajes dirigidos a naves y bases específicas de la Unión. No eran amenazas ni demandas, sino información, la verdad sobre la historia de opresión de la Unión contra sus propias especies miembro. Al principio, los comandantes de la Unión lo desestimaron como una primitiva guerra psicológica. Pero algunos de sus subordinados comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué los humanos compartían esta información en lugar de simplemente luchar? ¿Podría ser verdad algo de eso? Se formó una facción disidente dentro del ejército de la Unión, liderada por la comandante Sexitara, que había pasado 2 años luchando contra los humanos y había desarrollado un respeto a regañadientes por ellos. Sexitara comenzó a pasar información en secreto a las fuerzas humanas sobre los ataques planeados de la Unión. No sé si los humanos tienen razón, dijo Sexitara a sus oficiales de mayor confianza. Pero sé que el Consejo de la Unión nos ha mentido. Esa es razón suficiente para cuestionar nuestra misión aquí. En el búnker del Gobierno Unificado de la Tierra, ahora ubicado bajo las ruinas de Sydney, Australia, el presidente Jack Howard se reunió con sus asesores. La sala estaba llena de mapas que mostraban las posiciones de batalla en todo el sistema solar. La inteligencia de los Turans lo ha cambiado todo, dijo el almirante Cooper. Ahora sabemos exactamente dónde golpearles para causar el máximo daño con las mínimas bajas. Y las deserciones dentro de las fuerzas de la Unión están creciendo, agregó la general Susan Hayes. La semana pasada, 3 naves de la Unión se rindieron sin disparar un solo tiro. El presidente Howard parecía cansado pero decidido. Hemos demostrado que no pueden vencernos por la fuerza. Ahora tenemos que mostrarles que hay un camino mejor que la guerra interminable. Se volvió hacia el diplomático Eric Rodríguez. Redacte un mensaje para ser enviado en todas las frecuencias. Queremos hablar directamente con las especies de la Unión, no solo con su liderazgo. El mensaje que se envió fue simple. La humanidad no quería destruir la Unión. Quería reformarla. Propusieron una nueva alianza galáctica con representación equitativa para todas las especies, incluida la Tierra. El Consejo de la Unión estaba furioso. Intentaron bloquear la transmisión, pero ya era demasiado tarde. El mensaje se extendió por sus flotas. Más naves comenzaron a cuestionar las órdenes. Algunas se negaron a atacar posiciones humanas. En un mundo colonia de la Unión lejos de la Tierra, ocurrió un desastre natural. Un impacto masivo de un asteroide que amenazaba la vida de millones. La flota de la Unión estaba al límite por la guerra con los humanos y no pudo responder con la suficiente rapidez. Para sorpresa de todos, una flota de naves humanas apareció en órbita sobre la colonia. La ingeniera Patricia Nelson lideró un equipo que utilizó tecnología de la Unión modificada combinada con el ingenio humano para desviar los flujos de lava y estabilizar la atmósfera del planeta. Cuando los refuerzos de la Unión finalmente llegaron, encontraron a humanos trabajando junto a las especies locales para reconstruir. Fue una poderosa demostración de lo que los humanos ofrecían a la galaxia. No una amenaza, sino cooperación y determinación frente a los desafíos. A medida que se acercaba el 4º año de guerra, el conflicto se había transformado. Ya no se trataba solo de la supervivencia de la humanidad. Se había convertido en una lucha por el alma de la propia galaxia. Y los humanos, por pura terquedad,
habían cambiado las reglas del juego. 4 años después de una guerra que debería haber terminado en días, la Unión Galáctica se enfrentaba a su mayor crisis. El conflicto con los humanos había agotado los recursos, dividido a las especies miembro y revelado grietas en los cimientos de la alianza milenaria. En la Tierra, a pesar de las dificultades de la guerra, había surgido una extraña sensación de esperanza. Los humanos no solo habían sobrevivido, sino que habían encontrado aliados entre las estrellas. La resistencia dispersa que comenzó como un esfuerzo desesperado por evitar la extinción se había convertido en algo más poderoso, un movimiento de cambio que cruzaba las fronteras de las especies. El capitán William Hayes estaba en el puente de la nave terrestre Liberty. Antes un crucero de lujo y ahora la nave insignia de la flota diplomática de la humanidad. A su alrededor, representantes de 7 especies diferentes, incluidas 4 de la Unión, se preparaban para la reunión más importante de la historia galáctica. «Estamos recibiendo la señal», informó su oficial de comunicaciones. «La nave del Consejo de la Unión se está acercando». William asintió. «Abran un canal cuando estén en rango». Hace 4 años, había sido profesor de historia. Ahora, representaba a la humanidad en conversaciones de paz que podrían remodelar la galaxia. La ironía no se le escapaba. Un antiguo profesor de historia estaba ahora haciéndola. La masiva nave del Consejo de la Unión apareció, empequeñeciendo al Liberty. Podría haber destruido la nave de William en segundos, pero hoy venía en son de paz, o al menos para hablar de paz. «Canal abierto», dijo el oficial de comunicaciones. William respiró hondo. «Aquí el capitán William Hayes de la Tierra. Damos la bienvenida a los representantes de la Unión Galáctica a estas conversaciones y les agradecemos que hayan aceptado reunirse». Hubo una pausa antes de que llegara una respuesta. «Aquí el alto consejero Vesnar de la Unión Galáctica. Acusamos recibo de su saludo». Sin cumplidos, sin calidez, pero habían venido. Eso solo ya era una victoria. La reunión tuvo lugar en un espacio neutral, una cúpula transparente construida entre las 2 naves. Representantes de ambos lados se sentaron en una mesa circular, un diseño en el que los humanos habían insistido para mostrar igualdad. Vesnar habló primero, su traductor convirtiendo sus chasquidos y silbidos al lenguaje humano. «Permítanme ser claro, la Unión no admite la derrota. Estamos aquí porque continuar este conflicto ya no es práctico». William asintió. «Lo entendemos. La humanidad tampoco busca su derrota. Queremos un nuevo comienzo». Activó una pantalla holográfica en el centro de la mesa. Mostraba una nueva estructura para el gobierno galáctico, una donde el poder se compartía por igual entre todas las especies miembro. «Lo llamamos los Acuerdos de Saúl», explicó William, «un marco para la cooperación en lugar de la dominación». El representante de la Unión estudió la propuesta con ojos escépticos. 1. Un miembro mayor de los fundadores originales de la Unión, hizo un gesto despectivo. «Esto nunca funcionaría. Algunas especies son naturalmente más avanzadas, más adecuadas para el liderazgo. El sistema actual ha mantenido el orden durante 1000 años». El embajador Catal, sentado con la delegación humana, intervino. 1000 años de orden para algunos, de opresión para otros. Los humanos nos han mostrado que otro camino es posible. El debate continuó durante horas. Los representantes de la Unión argumentaron a favor de mantener aspectos clave de su poder. Los humanos y sus aliados presionaron por una verdadera igualdad. Ninguna de las partes cedía. Cuando el primer día de conversaciones terminó sin avances, William regresó al Liberty sintiéndose desanimado. La ingeniera Patricia Nelson lo estaba esperando. «¿No hubo suerte?», preguntó, al ver su expresión. William negó con la cabeza. «Todavía no lo entienden. Creen que esto es una negociación sobre quién obtiene más poder». Patricia sonrió levemente. «Entonces muéstrales que no se trata de poder en absoluto». A la mañana siguiente, William entró en la reunión con un enfoque diferente. En lugar de más discusiones políticas, trajo pruebas de lo que los humanos habían logrado durante la guerra, no solo en la lucha, sino en unir a las especies.
Mostró imágenes de la operación de rescate en la colonia de la Unión donde los humanos habían salvado a millones. Presentó investigaciones donde científicos humanos habían trabajado con biólogos alienígenas para curar enfermedades que afectaban a múltiples especies. Demostró tecnologías desarrolladas combinando la creatividad humana con el conocimiento alienígena. Esto es lo que ofrecemos a la galaxia, dijo William. No un nuevo sistema político, sino una nueva forma de pensar. No queremos ganar la guerra. Queremos acabar con la necesidad de las guerras. El embajador Brexian, que había declarado a los humanos peligrosos en el primer contacto años atrás, estudió a William cuidadosamente. Su especie ha sufrido mucho. Muchas de sus ciudades yacen en ruinas. Millones han muerto. Sin embargo, no buscan venganza. La venganza no soluciona nada, respondió William. Somos demasiado tercos para perder el tiempo mirando hacia atrás cuando podríamos estar construyendo el futuro. Algo cambió en la sala. Los representantes de la Unión susurraron entre ellos. Incluso los más reacios parecieron reconsiderar. El alto consejero Besnar finalmente habló. Quizás hemos malinterpretado a los humanos desde el principio. Durante la siguiente semana, tuvieron lugar negociaciones reales. La Unión no se disolvería por completo, pero se transformaría. Los acuerdos de Saúl establecerían una nueva alianza galáctica donde todas las especies tendrían una representación equitativa. En un búnker bajo lo que quedaba de París, el presidente Jack Howard recibió la noticia con su gabinete. Han aceptado los principios básicos, informó el oficial de comunicaciones. La guerra está terminando. La sala permaneció en silencio. Después de 4 años de lucha constante, el concepto de paz parecía casi irreal. El almirante Cooper, con su uniforme gastado y remendado, expresó lo que muchos sentían. Realmente ha terminado. La lucha ha terminado, dijo el presidente Howard. El trabajo apenas comienza. En cuestión de meses, los acuerdos de Saúl se firmaron formalmente en la órbita de la Tierra. Naves de 100 mundos se reunieron para presenciar el evento. El documento era simple en su lenguaje, pero revolucionario en su impacto. Todas las especies inteligentes serían reconocidas como iguales. La tecnología se compartiría para el beneficio de todos. Los conflictos se resolverían por consenso en lugar de por la fuerza. El día de la firma, el capitán William Hayes estaba con representantes de cada especie que había luchado en la guerra. Antiguos enemigos ahora de pie juntos. El embajador Brexian se le acercó justo antes de la ceremonia. Debo preguntar algo que ha desconcertado a nuestros psicólogos durante años. Ante una derrota segura, ¿por qué los humanos nunca se rindieron? William pensó por un momento antes de responder. Porque los humanos no creen en la derrota segura. Somos demasiado tercos para aceptar que algo es imposible. El embajador hizo un gesto de comprensión. Y así es como ganaron una guerra que no se podía ganar. No, corrigió William. Así es como terminamos una guerra que no tenía por qué haberse librado. A medida que se firmaban los acuerdos de Saúl, estallaron celebraciones en toda la Tierra y en innumerables mundos de la galaxia. La terquedad humana, una vez vista como un peligro para la estabilidad galáctica, se había convertido en la base de una nueva era de cooperación. En los libros de historia escritos siglos después, la guerra no sería recordada por sus batallas, sino por su resultado. Los humanos se habían enfrentado a un enemigo que no podían derrotar solo por la fuerza. En cambio, habían cambiado por completo las reglas del juego. Las ciudades de la Tierra serían reconstruidas. Las cicatrices de la guerra sanarían. La galaxia entraría en una era de paz y descubrimientos sin precedentes. Y todo comenzó porque los humanos eran, simplemente, demasiado tercos para perder una guerra que no podían ganar.